No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10, palabras del profeta Isaías. No desmayes, yo estoy contigo. Dios nos fortalece, Dios siempre nos ayuda y siempre nos sustentará con su mano, con su diestra. Antonio Auber, un pensamista, dice lo siguiente acerca del estado de ánimo. El estado de ánimo es una parte importante que influye y afecta nuestra forma de ver el mundo y también nuestro modo de actuar. Nuestros sentimientos influyen en lo que pensamos, en cómo vemos el mundo y cómo reaccionamos ante las situaciones. Estas emociones tienen efectos profundos sobre las decisiones que tomamos y también hacia los objetivos a los que nos dirigimos. Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Es un gusto y un placer estar con ustedes también en esta hermosa tarde, en este grupo de estudio, para hablarles acerca de la palabra de nuestro Dios y de un hermoso tema que quiero compartirles, que de antemano usted lo sabe muy bien, que muchas veces hemos escuchado tanto acerca de tener perseverancia y tener fe en nuestros corazones. Y en esta tarde me he tomado la libertad, porque recientemente, ¿verdad? He escuchado y se ha escuchado en las peticiones que hay mucha necesidad, que hay muchos problemas, que hay muchos obstáculos. Pero en esta tarde la palabra de nuestro Dios sea edificante para todos y cada uno de nosotros y para que aprendamos, nos edifiquemos juntos y también podamos transmitirlo. ¿Cuántas veces nos sentimos desmayar o que no alcanzamos la salida? Si bien en la vida, esta vida que nosotros tenemos y que muchas personas allá afuera podrían decir, la vida es un mar de caos, la vida es problema, la, problemas que nos abarcan y nos rodean. Y nosotros podemos verlos hacia el lugar al que podamos voltear a ver, voltear la vista, encontramos problemas, encontramos caos, encontramos maldad e incluso en nuestro andar, en nuestro vivir, se nos hace presente también el estrés, una mala economía, quizás hasta un mal gobierno, posiblemente hasta el trabajo. Y son tantos los causantes para que tú y yo, como cristianos, sintamos ahogarnos en estas cosas diarias, en lo cotidiano de la vida. Pero alguna vez te has hecho esta pregunta, alguna vez te has preguntado, ¿qué es lo que realmente necesito hacer para salir adelante? ¿Qué necesito yo hacer? ¿Qué necesito comprender para que esto no me afecte, no afecte mi estado de ánimo? Porque si nuestro estado de ánimo incluso se ve afectado, también nuestro espíritu puede verse acongojado. Entonces, en esta hermosa tarde estaremos viendo una lección que se llama Ten confianza, levántate. Y está basado en la historia de un personaje. El libro de Mateo, capítulo 20, y el libro de Lucas, capítulo 18, lo mencionan. Pero es en Marcos, capítulo 10, versículos del 46 hasta el 52, donde vamos a centrarnos en esta tarde. Porque, y en lo personal, es lo que quiero transmitirles, es lo que deseamos poder hablar con ustedes en 4 poderosísimas lecciones que nos dejan en este corto relato de la historia. Y que por supuesto espero y nos ayuden
a responder a la pregunta que nos hicimos hace un momento. ¿Qué realmente necesito para salir adelante? Libro de Marcos capítulo 10, versículo del 46 hasta el 52. Mis amados hermanos, voy a darle lectura ahí en el lugar en el que usted se encuentre. Por favor, abra su Biblia y acompáñeme a leer esta hermosísima historia. Tiene por título El ciego Bartimeo recibe la vista. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Varias cosas podemos aprender de la historia bíblica tan inspiradora de Bartimeo. Mis amados hermanos, al estudiar sus acciones y también las decisiones que él tomó, podemos extraer lecciones profundas que nos ayudarán a nosotros en nuestro andar, en nuestro diario vivir. Y una de ellas es la importancia de preservar en la fe. La importancia de preservar en la fe. Mis amados hermanos, hay que tener muy bien en cuenta y tener esto muy presente, de que la fe juega un papel muy importante en nuestras vidas. La fe es esencial para la vida del cristiano. Un ejemplo de esto que yo podría darles es como los neumáticos o las ruedas de un automóvil. Si usted, Dios lo ha bendecido al tener un carro, pero si usted a ese coche, a ese automóvil que usted tenga, le quita las ruedas, ese auto no camina. Este auto no avanzaría a ninguna parte. ¿Por qué? Porque necesita de algo esencial para poder hacerlo. Y estos son los neumáticos, son las ruedas. Si un cristiano no tiene fe, él no caminaría, no avanzaría, no crecería. La fe nos sirve para tener el valor y la constancia en lo que creemos, la constancia en lo que defendemos. Y podríamos decir muchas cosas y defender el ministerio, pero sin fe, mis amados hermanos, no tiene caso. Y Bartimeo nos da esta primera lección. ¿Por qué? Porque él tenía una fe y perseveraba en la misma. Tenía una discapacidad visual. No veía. Los historiadores dicen que la había perdido. Algunos otros pueden decir que era de nacimiento. A ciencia cierta no se sabe, pero el punto es que era ciego. Y a pesar de esto y las dificultades que esto presentaba en su vida, él se aferró a esa fe. Mis amados hermanos, a pesar de las dificultades que se nos presenten en la vida, su fe no desmaye. Bartimeo persistió
y nunca dejó de pedir ayuda, aun cuando quienes le rodeaban le reprendían y se esforzaban por hacerlo callar. Cuando nosotros leemos en el versículo 47 que comenzó a dar voces, eso significa que comenzó a gritar desesperadamente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que estaban a su lado le decían: cállate, nos avergüenzas, ¿no sabes quién es el que va pasando? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación similar, en la que podríamos decir que todo está contra la corriente, un mar inclusive de contrariedad, que muchas veces sentimos que las fuerzas se nos agotan, que nuestra capacidad no da para más? Y le mencionaba algunos ejemplos: el trabajo, un mal gobierno, inclusive economía, la enfermedad que muchas veces se hace presente en nuestras vidas. Sentimos que las fuerzas se nos agotan y que no hay para más. Mis amados hermanos, acuérdese de Bartimeo. Él se aferró a esa fe. Mateo capítulo 24, versículo 13. Dice de la siguiente manera: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y si bien, ¿verdad? En esta parte de la historia los discípulos le estaban preguntando a Jesús señales que iban a acontecer antes del fin, y Jesús le dice: pues va a pasar, van a pasar muchas situaciones, va a pasar esto, lo otro, aquello, pero les termina diciendo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y quedémonos con esa palabra, mis amados hermanos: perseverancia, perseverancia, perseverar, estar firmes, convencidos y comprometidos con la fe la que podamos tener. Y un versículo más arribita de Mateo 24, el versículo 12, dice de la siguiente manera: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estamos rodeados, mis amados hermanos, de mucha maldad, de mucho pecado, de muchos problemas. Nuestro día a día puede verse implicado todo el tiempo con estas situaciones. Al verse multiplicada la maldad, el amor de muchos se enfriará. Puede verse implicada la fe también, la esperanza agotada, pero no desmaye, sigamos perseverando. Josué, el libro de Josué, el capítulo 1, versículo 8 y el 9, nos menciona una de las mejores formas a preservar en la fe y a no desmayar. Y yo lo invito a que vayamos a leerlo. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Y dice así la palabra de nuestro Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Estas palabras fueron dadas a Josué antes de cruzar con el pueblo a la tierra prometida.
¿Y qué podríamos decir de Josué? Josué tenía una gran tarea, tenía una gran responsabilidad, un enorme trabajo por hacer. Y lo había vivido junto a Moisés 40 años en el desierto y lo difícil que era tratar con el pueblo. Pero Jehová le da estas hermosísimas palabras y le dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Pero la antesala nos debe a nosotros dar la invitación a hacerlo. ¿Por qué? Porque le dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley. La aplicación que podemos tener, no se aparte de nosotros la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditemos en él, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Y ahí viene la maravillosa gracia, porque dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis amados hermanos, debemos aprender a preservar en la fe, a nunca dejar de buscar de Dios y de su presencia, aun cuando las dificultades se pongan oscuras, negras. No deje usted de leer, no deje usted de congregarse, que eso no implique que se aleje de Dios, sino todo lo contrario, reafirme su fe. Y no le estoy diciendo, no tendrá problemas, ya no, claro, estamos expuestos, estamos sometidos, pero esfuérzate, sé valiente, no desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. Dios honra la perseverancia del corazón y la búsqueda inalcanzable de Él. Y hace cosas maravillosas, pero lo veremos más adelante. También nos enseña humildad. Bartimeo no solamente nos enseña la importancia de preservar en la fe, sino también humildad. Al hacer el llamado a Jesús, la demostró y lo llamaba Jesús, hijo de David. El enfoque que le quiero dar a esta palabra humildad en este momento, mis amados hermanos, es el de reconocer, el de saber reconocer con sinceridad. Bartimeo demostró, mis hermanos, reconoció su necesidad y también su limitación, porque sabía que solo no podía. Él fue humilde. Y nosotros, por más que luchemos, por más que nos esforcemos, solos no podemos. Necesitamos reconocer, valga la redundancia, que necesitamos ayuda, que necesitamos de Dios, que son tan grandes nuestras limitaciones o inclusive nuestra discapacidad más grandes que las de Bartimeo muchas veces, porque Bartimeo tenía su discapacidad visual, pero muchas veces aún nosotros teniendo nuestra vista buena, nuestros órganos muchas veces completos, creemos que podemos hacer las cosas y nos llenamos de ese ego tan grande que podemos llegar a decir, yo puedo, yo solo, cuando realmente no es así. Necesitamos de Dios todo el tiempo y hay que saberlo reconocer en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Hay que saber reconocer que necesitamos a Dios peleando nuestras batallas. Hace tiempo leí un dicho que decía la siguiente manera, lo vi en la camiseta de un hermano en la iglesia. No le digas a Dios cuán grande es tu problema, ve y dile a tu problema cuán grande es tu Dios.
Nuestro Dios de antemano ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Solo se necesita reconocer que necesitamos de Él. ¿No va usted a creer que Jesús no sabía que se iba a encontrar al ciego Bartimeo en el camino? Por supuesto que lo sabía. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros pidamos. Y el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 8, a forma de nota, el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 8, nos invita a cómo pedir. Y esto es en oración. ¿Y cómo debe de ser nuestra oración, mis amados hermanos? Con ruego, con súplica, apelando a la misericordia de Dios. Y no como lo hacen otras personas o en otras congregaciones. Mis hermanos, que hacen absurdas declaraciones y con el ego por delante, que yo arrebato, que yo declaro, que yo esto, que yo el otro. Y realmente las cosas no son así, porque ni incluso el Señor Jesús, cuando le pedía al Padre, aún tal vez él teniendo la facultad para hacerlo, él lo dejaba a su voluntad, a la voluntad del Padre. Y mis amados hermanos, de Él es la respuesta. Un sí o un no es la voluntad de Dios. El libro de Salmos, capítulo 8, versículo 34. El libro de Salmos, capítulo 8, versículo 34, palabras del rey David. Dice así la palabra de nuestro Dios. Perdón, el libro de Salmos, capítulo 8, versículo 3 y el versículo 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. El rey David reconocía. Muchas veces, mis amados hermanos, nos queremos poner a una altura muy grande y lo único que nosotros debemos hacer es postrarnos con humildad, reconociendo nuestra necesidad y también nuestras limitaciones, tal como lo hizo Bartimeo. Este mismo se despojó de su orgullo y de toda vanidad. Mostró que incluso públicamente estaba dispuesto a humillarse ante el Señor. También nosotros debemos de aprender a ser humildes, sencillos de corazón, reconocer nuestras necesidades y sobre todo nuestra dependencia en Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Mis amados hermanos, quiero dejarlo con esto. La humildad atrae la gracia y nos acerca al corazón del Padre. ¿Cuántas lecciones de humildad podemos encontrar en la Biblia? Muchísimas, muchísimas. Solamente los evangelios, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están llenos de la vida de Jesús. Y ahí podemos aprender muchísimo, a despojarnos de todo orgullo, en servicio, a- aun cuando todo nos abrume y que todo lo que nos rodea está en nuestra contra, debemos aceptar la voluntad del Padre y siempre pedirlo en oración. El punto número 1,
hablaba sobre la importancia de perseverar en la fe, pero lo dividía en dos. Y uno de los siguientes puntos es la importancia de una fe inquebrantable. No solo a preservar en la fe, sino tener una fe inquebrantable, una fe igual o incluso mejor que la de Bartimeo. ¿Sabe por qué? Porque sabía que Jesús podía curarlo sin dudarlo ni un momento. Porque él aún sin verlo, pero por lo menos escuchaba de él y sabía que podía hacerlo, sabía que Jesús sanaba, él no dudaba y solamente esperaba ese momento. Y cuando tuvo la oportunidad, comenzó a dar voces y a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la pregunta de Jesús fue: ¿qué quieres que te haga? Y él sabía que Jesús, mis hermanos, cuando nos hacen esa pregunta, ¿qué quieres que te haga? Una vez mi hermano me invitó a comer y me llevó a un super restaurante y me dijo: ¿qué quieres comer? Y yo le dije: pues, ¿puedo pedir ese plato? Adelante, porque estaba en sus facultades. Cuando él me dijo: ¿qué quieres comer? Yo quiero comer esto, adelante. Y Jesús tiene la facultad de sanarnos, de ayudarnos. Y hace esta maravillosa pregunta: ¿qué quieres que te haga? Parecía muy obvio, ¿no? El ciego Bartimeo dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Bartimeo sabía que Jesús podía hacerlo. Y enseguida recobró la vista y le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos ahora mismo podríamos decir que vamos a estar bien? Yo sé que voy a estar bien. Y muchas veces es difícil. Poder decirlo puede ser muy fácil. Lo importante es creerlo. Porque a pesar de tener la fe, un simple bache, volvemos a caer hasta abajo y tenemos que volver a levantarnos. Y Bartimeo no fue uno de esos. Él, a pesar de sus dificultades, él tuvo una fe inquebrantable, porque nunca dudó. A pesar de haber perseverado, tenía una fe que no se rompía, que no se rompió, que fue sólida hasta el último momento. ¿Qué dice Lucas capítulo 17? El libro de Lucas capítulo 17 y vamos a leer el versículo 5 y 6. Libro de Lucas capítulo 17, versículo 5 y versículo 6. Dice así la palabra de Dios: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y yo solamente en esta lectura quiero hacer el énfasis, mis amados hermanos, en una palabra. Y tal como nos enseñan en la escuela de predicación, esta palabra es como. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y Jesús, al mencionar la palabra como, está haciendo una similitud, una comparación al grano de mostaza. Y le aseguro, yo estudiando pude ver
estudiando y sobre todo investigando, pude ver que Jesús muy poco se refirió al tamaño. Si bien, mis amados hermanos, la semilla de mostaza es un grano muy pequeño, nos puede enseñar mucho al decir como un grano de mostaza, si así fuera nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque era una de las semillas más pequeñas en aquel tiempo. Pero la semilla de mostaza, a pesar de ser una semilla muy pequeña, es extremadamente fuerte, muy fuerte y muy difícil de destriparla o extraer los nutrientes. Y representaba una dificultad poder hacerlo en aquel tiempo. Y eso que era una semilla pequeña. Se puede decir, mis amados hermanos, ¿y quién podría decir que de una semilla tan pequeña saliera un árbol tan grande y fuerte como lo es el árbol de mostaza? Es increíble ver que de una semilla tan pequeña salga un árbol de ese tamaño. Si bien en algún tiempo pude hacerla de agricultor en los terrenos de mi abuelo, cuando sembramos maíz, el maíz, mis amados hermanos, también es una semilla pequeña, pero a los 3 días ya echó raíz, a los 4 días ya salió una planta. Al cabo de 3 meses aproximadamente, 80, 70 días, después de haber sido plantada la semilla del maíz, ya usted está cosechando elotes, granos de elote, granos de maíz. Muy rápido, pero como también es muy rápido el tiempo en el que crece y se desarrolla, si usted ha visto una planta de maíz, usted se acerca a ella y la tuerce con los dedos de las manos, la planta se dobla, la planta se rompe, se quiebra. Pero intente hacerlo con el tronco de un grano de un árbol de mostaza. No se puede. ¿Por qué? Porque es un árbol muy fuerte. Y entonces Jesús está haciendo esa comparación con la fe, que aunque así sea de pequeña la fe, pero que sea fuerte, que sea sólida, inquebrantable y grande como lo es el árbol. Y últimamente los científicos han estudiado esta semilla y han demostrado que no es una semilla híbrida. ¿Qué quiere decir? Que no se mezcla. Si bien, mis amados hermanos, y vuelvo a hacer el énfasis, yo veía a mi abuelo que él podía hacer de un fruto, mezclarlo con otro y hacer que saliera otro. Es decir, hay un árbol, hay un fruto que se llama Ataulfo y es un mango y es la mezcla de dos clases y sale uno. Y quisieron hacer esto mismo con, con la semilla de mostaza y no se puede. No es híbrida, no se mezcla, sino que es una en sí misma. Nuestra fe debe de ser así, fuerte, sólida, grande y que no se mezcle, que no se perturbe. La fe sincera es recompensada. Cristo respondió al grito y al llamado del ciego y le devolvió la vista. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, y vamos a leer hasta el versículo 8. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, hasta el versículo 8.
La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga, ¿qué quiere decir? Dudando, recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hay que pedirlo con esa fe, mis amados hermanos. Y obviamente ahí está de los que precisamente están pidiendo sabiduría. Pero ¿acaso solamente la sabiduría podemos pedirla? Todas nuestras peticiones, todo lo que le pidamos a nuestro Dios, hay que pedirlo con esa fe. Pero sobre todo también acatándonos a la voluntad de Dios, porque de Él es la respuesta. No nos olvidemos de eso, hay que ser humildes. Aprendamos a confiar incondicionalmente en el poder, pero también en la voluntad de Dios, sabiendo que Él actúa, mis amados hermanos, siempre para bien de quienes le aman. Testimonio vivo del poder de Dios es la lección número 4 que nos enseña la historia inspiradora de Bartimeo. Testimonios vivos del poder de Dios. Después de ser sanado, Bartimeo no solo recuperó la vista física, sino que también obtuvo una nueva perspectiva de la vida. Se convirtió en una prueba viviente de transformación y poder de Cristo y lo que Él puede realizar en nosotros. Mis amados hermanos, cuando permitimos que Jesús entre en nuestros corazones y nos sane espiritualmente, nos convertimos en testigos vivos de su amor y poder, impactando así en la vida de las personas que nos rodean. ¿Sabe por qué? Porque los mismos que se esforzaban por callar a Bartimeo son los mismos que le dijeron, ten confianza, levántate. Queremos cambiar al mundo, cambiemos nosotros primero. Perseveremos en esa fe. Hay que ser de condición humilde, tener una fe inquebrantable en el poder de Dios. Bartimeo recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La fe de Bartimeo nos enseña a nosotros, porque él dejó su capa. Lo único que tenían los ciegos en aquel tiempo, mis amados hermanos, era su capa. Y dice que él se levantó y dejó su capa y fue a donde estaba el maestro, sabiendo que no regresaría por ella. Oremos y pidamos a Dios para que al meditar en esto, mis amados hermanos, podamos aplicarlos en nuestras vidas, que los problemas que nos rodeen, que la salud, las enfermedades, no aplaquen, no disminuyan en lo que creemos. Que sigamos creciendo juntos en el camino y experimentemos la maravillosa gracia y la voluntad y la sanación que Dios tiene reservado, mis amados hermanos, para cada uno de nosotros. Ánimo pronto,
como hermano, como amigo, yo le digo, tenga confianza, levante ese ánimo. Mis amados hermanos, muchas gracias. Es un tema muy corto, pero que espero de todo corazón que sea de mucho provecho, de mucha edificación para nuestras vidas, de fortaleza, que podamos nosotros obtener así lo que Dios tiene reservado para nosotros, a los que le aman y creen en Él incondicionalmente. Dios les bendiga.